En la siguiente sesión vamos a ver cómo se realizan las encuestas con la herramienta de Google. Lo primero que necesitaremos es crear una cuenta con Google y estar con ella logueados, y lo segundo que haremos es buscar encuestas Google en el mismo navegador. Vamos a ver que en la primera opción nos aparece pues ya un link de la misma empresa. Entramos ahí y en esta siguiente página le damos a ir a formularios de Google. Entonces aquí nos va a aparecer la página principal de Google Formularios o Google Encuestas como lo conocíamos antes, y vamos a poder crear nuestra propia encuesta. Aquí ya hay un ejemplo creado. Ustedes una vez se inicien van a aparecer sin nada. Entonces lo primero que tendrán que hacer es darle aquí en el más para crear un formulario nuevo. Una vez estando aquí ya iniciamos para poder crear nuestro formulario. Entonces aquí tenemos muchas opciones y la verdad es bastante intuitivo y muy útil para lo que vamos a aplicar, y les voy a explicar qué tiene o qué alternativas nos ofrece. Entonces primero nos permite en la parte superior crear el título del formulario y colocar una descripción. Recuerden con lo visto en clase que es necesario identificar de qué se trata el formulario. Entonces este se va a llamar el formulario de prueba. En la descripción recuerden siempre introducir a la persona que va a responder la encuesta de qué se trata y que es completamente voluntario su realización. Entonces escribiremos que la siguiente es una encuesta de prueba para verificar el funcionamiento de formulario Google. Esta es la primera parte, formulario y descripción. Vemos que nos aparece una opción que dice pregunta sin título. Este es el espacio que él genera para nuestra primera pregunta. Entonces vamos a ver todas las alternativas que nos permite Google Formularios para hacer tipos de preguntas. Entonces aquí vemos el primer tipo de pregunta, una pregunta de selección múltiple. La pregunta de selección múltiple, como su nombre nos indica, nos permite crear una pregunta que se pueda resolver con múltiples opciones. Entonces esta va a ser nuestra pregunta 1. Y vamos a nombrar cada una de las opciones. Esta va a ser la opción 1. Y a medida que le demos clic sobre añadir otra opción nos irá creando las demás. Opción 2, 3 y 4. También nos da campo para añadir un tipo de respuesta como otro. En caso de que no esté dentro de las categorías que hemos creado, pues será una alternativa final en la cual él se acomode. Entonces aquí ya queda creada nuestra primer tipo de pregunta. Una pregunta por selección múltiple. ¿Qué nos va a permitir aquí realizar después? Vemos que aquí hay unas opciones. Primero, nos permitirá duplicar la pregunta en caso de que nuestras opciones se repliquen. Es decir, que vayamos a utilizar las opciones de, por ejemplo, no estoy de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo. Entonces, si siempre van a ser nuestras mismas opciones y solamente va a cambiar la pregunta, le podremos dar duplicar y se va a volver a generar la misma pregunta con el mismo título y las mismas opciones. Sino que en este caso ya sería la pregunta 2 con el enunciado de la pregunta 2. Y siguen siendo las mismas 4 opciones con la opción de otros. Volvamos aquí para ver las otras alternativas que nos da. Además de duplicar, nos permite eliminar. Es decir, si queremos borrar esta pregunta definitivamente, lo podremos borrar. Y aquí nos sale una alerta de Google diciendo que el elemento ha sido eliminado. En caso de que hayamos cometido el error, podemos deshacerlo y volver a iniciar y volverlo a recuperar. Voy a mostrar un ejemplo. Entonces duplicamos nuevamente. Esta es nuestra pregunta 2. Y si la borro, le doy deshacer y la recuperamos. Pero debe hacerse en el menor tiempo posible para que no pierdan la opción. La tercera alternativa que tienen aquí es una muy importante y es donde dice obligatorio. Una vez activemos el botón y quede de este color, la pregunta debe ser resuelta por la persona que hace la encuesta, y esto nos permite obligar a que las personas respondan las preguntas. Van a haber preguntas que nosotros consideremos de tipo alternativo o que la persona no las pueda responder, las podemos dejar desactivadas
De lo contrario, utilizaremos de que todo nuestro cuestionario les tenga obligatorias todos. Entonces, antes de enviarlo y antes de trabajarlo, les vamos a dar a todas obligatoria. Y vemos que aquí ya nos empieza a salir un asterisco de color rojo, lo cual indica de que es una pregunta obligatoria. Seguimos. Entonces, para agregar otro tipo de pregunta, ¿qué hacemos? Vemos aquí que nos salen unas opciones. Nos salen varias opciones. La primera opción de ellas nos permite seguir añadiendo preguntas. Hay otra opción que nos permite agregar otro título y una descripción en caso de que tengamos diferentes partes de la encuesta y tengamos que dirigir a las personas. Añadir una imagen o añadir un video de YouTube para que sea más ilustrativo lo que vayamos a realizar. Y también permite añadir otra sección, que esto es para que aparezcan las preguntas divididas en varias páginas. Ya les mostraré en qué consiste. Sigamos con los distintos tipos de pregunta. Entonces, añadimos un nuevo tipo de pregunta y vamos a ver qué otras opciones nos permite. Nos permite una respuesta corta, una respuesta en párrafo. Estas son las llamadas preguntas abiertas. Primero pues nos permite controlar el tamaño de lo que vaya a escribir, que sea una respuesta muy corta. Por ejemplo, actividad favorita. Y si no quiero crear las categorías de actividad favorita, sino que quiero que me describa, pues ahí voy a dejar un espacio para que me responda de manera concisa cuál es su actividad favorita. Activo obligatorio, y voy a crear otro tipo de pregunta en donde ya sea la opción de párrafo. Entonces aquí nos vemos de que nos dice texto de respuesta largo y aparece el tipo de pregunta. Entonces este tipo de pregunta puede ser una descripción de su día, o cuando necesita que alguien responda de manera muy elaborada, o no limitarla solamente a una frase de algo que quiera que les declare a ustedes. Esta es un tipo de pregunta abierto que podemos manejar. Seguimos con las otras opciones de pregunta. También nos encontramos con otras opciones, además de la selección múltiple, en donde nos permite seleccionar una única opción dentro de todas. Aparecen las casillas de verificación. Las casillas de verificación son los tipos de preguntas en los cuales las personas pueden responder más de una alternativa. Vamos a ver cómo va a funcionar eso. Entonces esta va a ser mi pregunta número 5. Entonces vamos a empezarla a dividir por la opción 1. La siguiente opción, a medida que le demos enter, también puede crear las opciones. Y podemos darle otro, y que en ese otro genere pues una descripción de lo que él considera que es. Le damos obligatorio y ahí nos queda creada nuestra pregunta 5 con casilla de verificación. Entonces retomemos. Este tipo de pregunta nos permite a nosotros que el usuario o el encuestado responda o seleccione más de una opción. Entonces si queremos que él nos escoja varias opciones de lo que le demos a escoger, podemos usar este tipo de preguntas. Creamos otra pregunta más. Veamos qué otras opciones nos permite. El listado desplegable. El listado desplegable es un tipo de pregunta de única respuesta, pero a diferencia de las anteriores no me las va a mostrar en orden, sino que me va a mostrar una lista desplegable. Les voy a mostrar en qué consiste. Esta va a ser nuestra pregunta número 6. Y supongamos que la pregunta número 6 es estado civil. Entonces, ¿cuáles son las opciones posibles de un estado civil? Puede ser una persona soltera, casada, divorciada o viudo o viuda. Entonces esas serían las opciones, y en vez de mostrarnos todas conjuntas, nos va a aparecer una pestaña en la cual seleccionemos la opción adecuada. Vamos a guardar hasta ahí y voy a indicarle una funcionalidad. Hasta el momento solamente podemos editar las preguntas y los tipos de opciones. Si queremos ver cómo se está viendo nuestro cuestionario hasta el momento, vamos hasta la parte superior y vemos este ojito que indica la opción vista previa. Le damos clic ahí
y de esta manera va a ser visualizada nuestra encuesta por otras personas. Entonces nos aparece el título que colocamos, la descripción y nos indica que los asteriscos rojos son las preguntas obligatorias. Entonces vemos que aquí la pregunta 1 y la pregunta 2 son de opción múltiple con una sola respuesta, por lo cual solamente puedo escoger una de ellas. La actividad favorita nos aparece la descripción corta, el espacio para escribir de manera muy corta. Entonces vamos a colocar aquí leer como una posible respuesta. Y en esta descripción de su día, sí, miren que nos aparece el renglón más largo, lo cual indica que la persona va a poder escribir cuanto quiera de un párrafo sin ningún problema. La pregunta 5, que era de casillas de verificación, vemos de que aquí nos deja escoger varias opciones. Y además, poder entender de que en el otro nos agregue la descripción. Entonces, para que podamos entender si no le gustó de las alternativas que le habíamos planteado, qué otra con él se ve identificada. Y ahí nos puede colocar una breve descripción de lo que le identifica. Y por último, la que estamos haciendo, la de casilla desplegable, estábamos preguntando por un estado civil y de esta manera se va desplegando. Esto nos permite en este sentido de que las opciones no se empiecen a agrandar o a hacer muy larga la encuesta, por lo cual pues aparecerían simplemente ahí y escogeríamos. En este caso le dimos enviar, pero como no habíamos respondido nada en esta pregunta, no nos va a dejar. Entonces vamos a dejarle cualquier carácter para que nos deje seguir. Damos a enviar. Nos dice se ha registrado tu respuesta. Enviar otra respuesta, si le da clic aquí el usuario para que envíe otra respuesta, lo devuelve al formulario. Pero regresemos. Entonces veamos qué hay de diferente aquí. Aquí aparece una pestaña que indica preguntas, que es donde nosotros estamos editando toda nuestra encuesta. Y además nos aparece una casilla que dice respuestas. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos todas las respuestas que van haciendo las personas para que nosotros podamos tener un informe. Entonces vamos a ver, primero nos saca un indicador por cada una de las preguntas, lo que ha sido respondido, y asimismo poder generar un informe al final. En este caso, como solamente lo respondimos nosotros con esa prueba, nos va a aparecer un 100% de personas que nos respondió en la pregunta 1 la opción 2, en la pregunta 2 la opción 1, la actividad favorita lo que escribimos de leer, la descripción del día lo que colocamos, la pregunta 5 de las opciones que escogimos nos aparece las tres opciones y la cuarta donde dice no me gusta eso, que fue lo que describimos. En estado civil aparece casada, que fue la opción que tomamos, y este sería el resumen de la respuesta que realizamos. Este es un resumen general y también nos permite verlo de manera individual cada una de las personas como lo respondió. Además de esto nos va a permitir a nosotros descargar una hoja de cálculo o una hoja de Excel como la conocemos, y esta nos la creará con nuestra misma cuenta de Google Drive. De esta manera ya aparecerán los datos tabulados. Esta es otra de las bondades que les explicaba porque es importante manejar este tipo de herramientas. Una vez pues finalicen todas las personas que resuelvan nuestra encuesta, podremos tabularla por nuestra propia cuenta y además él ya nos empieza a generar por sí solo los gráficos que tenemos en tiempo real, lo cual nos invita a nosotros a ir directamente al análisis de los resultados. También en esta opción de respuestas nos va a permitir lo siguiente: primero, recibir notificaciones al correo electrónico cada vez que alguien responda a la encuesta. Eso nos permite pues hacer un método de control. Seleccionar destino de las respuestas, es decir, que nos las vaya colocando en una hoja de cálculo o nos las coloque en un elemento nuevo. También nos va a permitir enlazar formularios, es decir, que sean varias encuestas las que se relacionen entre sí, descargar lo que ya hicimos, el archivo en Excel, imprimir las respuestas y eliminar las respuestas. También nos permite controlar, como esto lo enviaremos con un link, nos permite controlar en algún momento en el cual ya no queramos recibir más respuestas. Entonces activamos aquí y nos dice no se aceptan más respuestas.
con lo cual, a pesar de que alguien tenga el link de las preguntas, no va a poder responder o esto no se van a sumar a los resultados. En este caso, como estamos apenas editando, lo dejamos nuevamente, de que se acepten respuestas. Algo que también es muy intuitivo en esta herramienta es que nos permite cambiar el orden de las preguntas de una manera más acorde. Supongamos en este caso, yo necesitaba preguntar acerca de la fecha de nacimiento de la persona y quiero que eso sea lo primero que me respondan. Entonces, lo que hacemos es crear un nuevo tipo de pregunta y colocarle fecha de nacimiento. Y en los tipos de opciones, miren que Google es tan intuitivo que con solamente colocarle fecha de nacimiento, él ya me despliega la opción fecha por su propia cuenta. Vemos de que aquí están los tipos de preguntas abiertas, cerradas, unos de escala que ya los veremos, y también nos permite incluir fecha y hora. En este caso él ya intuyó de que como escribimos fecha de nacimiento, nuestra pregunta es de fecha. Y nos permite escribir el mes, día y el año de nacimiento, en este caso de la persona. Lo colocamos obligatorio y además miren que en estos 6 punticos que aparecen a la mitad, al momento de darle clic podemos arrastrar nuestra pregunta y colocarla en el orden que necesitamos. En este caso, nuestra primera pregunta, que aparecerá en el encabezado. Seguimos, vamos a ver las últimas opciones que nos hacen falta. Nos hace falta escala lineal, cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas de verificación. La escala lineal es cuando escogemos de que las opciones de respuesta sean cuantitativas. Entonces, por ejemplo, en este caso queremos de que algo se evalúe del 1 al 5 o del 1 al 10. Nosotros escogemos la escala. Entonces vamos a decir que esta pregunta es nivel de satisfacción. Y tenemos que explicarle a la persona qué significa el 1 y qué significa el 5. Entonces decimos de que 1 es nada satisfecho y el 5 sería totalmente satisfecho. Colocamos obligatorio y creamos otro tipo de pregunta. El otro tipo de pregunta es cuadrícula de variables de varias opciones. La cuadrícula de varias opciones nos va a permitir a nosotros crear varias columnas y que se agrupen de manera similar en una sola pregunta. Vamos a mostrar en qué consiste. Entonces vamos a tener varias filas y varias columnas. Se nos va a crear como un cuadrito. Por eso el icono son estos 9 puntos que aparecen marcados de esta manera. Entonces la pregunta es, hagámoslo el ejemplo referente al anterior. Entonces una sola medición de nivel de satisfacción no me va a servir. Vamos a preguntarle qué tan satisfecho se encuentra con respecto a varias cosas. Entonces, parámetros de satisfacción. Entonces vamos a decir que el primer parámetro es comodidad. El otro va a ser servicio. Y un tercer parámetro que va a ser el precio. Aquí también podemos hacer correcciones de ortografía a nuestras preguntas. Entonces en la primera columna ya sabemos que es nada satisfecho. Nuestra siguiente opción es poco satisfecho. Nuestra tercera opción va a ser algo satisfecho. O podemos colocarle mejor para que no se confunda con el poco, ligeramente satisfecho. Y una última opción que nos indique totalmente satisfecho. Colocamos entonces de que nos obligue a que la persona nos responda todas las columnas y finalmente guardamos. Vamos a ver cómo nos está visualizando la encuesta con estos tipos de formatos. Algo más,
Aquí vemos otra opción que nos indica paleta de colores, entonces nos va a permitir personalizar completamente nuestra encuesta, tanto con los colores que él tiene predeterminados como fondos que él tiene, o inclusive nos va a permitir subir algún tipo de foto. Vamos a escoger cualquiera de las opciones que se encuentra por acá. Entonces escojamos esta y vemos de que él lo carga un momento y ya nos actualiza completamente la encuesta. Vamos a darle vista previa a ver cómo se está visualizando en este momento. Entonces ya vemos que no nos aparece con el fondo anterior sino con el fondo actual. Nos aparece el mismo título, ya nos aparece la fecha de nacimiento, nos permite escribir el día, el mes y el año o desplegarlo en este calendario para que sea más fácil. Vamos a colocarlo de una vez. Entonces vamos a colocar una fecha de nacimiento de alguien. Entonces podemos hacerlo. En mi caso 1991. Del 4 de junio. Ahí ya va a quedar la fecha. La opción a responder aquí va a ser tal, esta opción, vamos a escribir cualquier cosa. Vamos a llenar aquí cualquier cosa más, ver que está funcionando como habíamos colocado todo lo anterior, el estado civil. Aquí vemos el nivel de satisfacción, nada satisfecho a totalmente satisfecho. Vemos de que solamente nos permite escoger una de las opciones. Podemos haber escogido no de 1 al 5, sino del 1 al 10 o inclusive bajar la escala del 1 al 4 como queramos. Y aquí encontramos los parámetros de satisfacción como habíamos visto. Entonces aquí él nos está indicando que todos los parámetros de satisfacción los tenemos que responder. Entonces qué tan cómodo se siente, totalmente satisfecho, cómo se sintió con el servicio, vamos a colocar cualquier cosa y qué tal le pareció el precio, ligeramente satisfecho. Enviamos la respuesta y nos dice, se ha registrado tu respuesta y si queremos enviar otra más. Veamos algo, miren el formulario que ya teníamos en donde está tabulándonos la información y vemos cómo automáticamente, con solamente haberle dado enviar, él ya lo tiene actualizado completamente. Aquí nos da otra opción que no se responde y es la marca temporal. ¿Qué significa la marca temporal? ¿En qué tiempo o en qué momento fue respondida la pregunta? La primera pregunta o la primera vez que respondimos la encuesta fue a las 3:58 del día de hoy y la siguiente fue a las 4:08 y nos indica las opciones que va colocando la persona. Vemos de que estas últimas no habían sido agregadas en la encuesta del primer intento, por lo cual la primera persona pues no tuvo ninguna opción ahí. Cerremos y vamos a ver, aquí nos vuelve a aparecer nuestro formulario y ya nos aparecen respuestas 2. Entonces vamos a ver qué aparece. Nos aparece ya en fechas de nacimiento y qué tipos de personas han respondido. Entonces ya sabemos que nos respondió una persona el 4 de junio del 91. Las preguntas, una persona escogió la opción 3, la otra la opción 2, lo cual le va indicando un 50-50. Y vemos como todas las preguntas nos va generando los gráficos actualizados. Vemos que inclusive nos hace una diferencia. Si una persona no escribió con mayúsculas o con minúsculas, nos aparecen dos tipos de respuesta. Y lo mismo en esta descripción larga. En las preguntas de casilla de verificación, vemos las opciones que han sido más populares. Han coincidido las dos opciones con la opción 1 y la opción 3. En estado civil, 50% viudos, 50% casados, con las opciones que le respondimos ahora. En nivel de satisfacción, pues solamente este segundo intento en el cual probamos ahora. Y en este parámetro de satisfacción, los escogidos. Y es así entonces como podemos crear nuestros cuestionarios de encuestas en Google. Cualquier duda o cualquier inquietud, estaremos pendientes para resolverlas en clase.